Psicoandar con la psicóloga Nayé Carmenate Albelo y la presentadora de radio y televisión Danay Fernández Cutiño. Juntas te ayudamos a transitar por la vida. Tus pasos, Nuestros pasos persiguen un camino de luz. Hola, qué gusto saludarte. Qué gusto que podamos llegar hasta ti y darte la bienvenida a Psicoandar, un espacio donde te acompañamos por la vida, a partir de las temáticas y situaciones que te preocupan y resultan conflictivas. Brindamos información, ayuda y una orientación psicológica completamente gratis. Saludos amigos, les doy la bienvenida nuevamente con una sonrisa. Sí, no la pueden ver, pero igualmente la ofrezco. Esa sonrisa que muchas veces se nos borra cuando la vida nos pone barreras en nuestro andar. Y en la actualidad existe una fuente de malestar que en mayor o menor medida nos es común a todos. Me refiero a la COVID-19. Y precisamente con esta enfermedad y su impacto está relacionada la vivencia compartida de hoy. Si ya estás listo, iniciamos este psicoandar. La vivencia compartida de hoy nos llega vía correo por parte del amigo Daniel. Él nos cuenta que hace varios años montó un pequeño restaurante, con el tiempo ha ido prosperando y hoy en día es el sustento de su familia. Vive con su esposa, que no trabaja, y 2 hijos de 6 y 3 años. A causa de la pandemia de la COVID-19, Daniel se ha visto forzado a cerrar su negocio por las normativas implementadas. Ahora pasa los días en su casa preocupado por los ingresos, necesita trabajar, pero toda su vida se ha dedicado a la gastronomía y no sabe hacer otra cosa. Teme que los ahorros no sean suficientes si la pandemia se extiende demasiado. Pasa el día caminando de un lado al otro, pelea con su esposa por cualquier motivo y los niños lo exasperan. Expresa que ya no soporta más estar en casa sin hacer nada. Ha comenzado a presentar algunos síntomas en lo físico que comienzan a preocuparle. A veces el corazón se le acelera, le tiemblan las manos, siente calor en el rostro y le duele la cabeza. El SARS-CoV-2, este virus que azota al mundo, impacta a nuestra sociedad en distintas esferas, económico, político y social, y como es evidente también el área de la salud. El alto grado de transmisibilidad y sus efectos nocivos y hasta en algunos casos mortales han sido ampliamente estudiados. Los expertos de todo el mundo enfocan sus esfuerzos en atender los síntomas, elaborar fármacos eficientes o crear vacunas que puedan prevenir el contagio y, por ende, el curso a la enfermedad. Por desgracia, Nayé, esta última solución, la vacuna, no se prevé de inmediato porque requiere de un tiempo determinado para su elaboración y prueba de eficacia. Por el momento, la única alternativa que nos queda es la prevención. Pero en tanto, no solo nuestro cuerpo sufre los impactos del virus, también nuestra mente, incluso cuando ni siquiera hemos sido infectados. La mayoría de los gobiernos ha tomado medidas en este sentido, como el aislamiento social y la cuarentena. Entonces, Nayé, quisiera comenzar este diálogo que siempre tenemos aquí en Psicoandar, hablando acerca de las consecuencias en el orden psicológico de estas medidas. Las medidas en primera instancia implican la permanencia en el hogar. Trae un cambio de las rutinas, toda una dinámica que se ha visto interrumpida. Las medidas en muchos casos han cerrado determinados establecimientos. Las medidas implican un estrés. Se tensan los músculos, nuestros procesos cognitivos funcionan más rápido, pero todo está enfocado, todo tiene una causa. Es para que nuestro cuerpo pueda ser eficiente ante esa demanda. Por eso es que Daniel entonces nos contaba que le temblaban las manos, que se sentía mal, que le dolía la cabeza. Pudiera ser también causa de este estrés. Pudieran ser manifestaciones de estrés. Habría que realizar un diagnóstico, pero quise hacer la especificación del estrés porque a veces lo tildamos de malo. El estrés siempre es malo. Estoy estresado, ¿no? El estrés es una respuesta de tu organismo que puede ser beneficiosa porque te ayuda a adaptarte a una nueva situación. Si esta situación se mantiene en el tiempo, si los síntomas trascienden de semanas a meses, ya sí estamos hablando de una patología.
pero quise hacer la especificación del estrés por esto, porque tendemos a tildarlo de negativo y no siempre lo es simplemente una respuesta para adaptarnos a un entorno novedoso o ante el cual no tenemos los recursos suficientes. Nadia, y te preguntaba acerca de las medidas, porque por ejemplo hablamos de aislamiento social, hablamos de la famosa cuarentena, hablamos del uso del nasobuco, que a veces nos cuesta tanto trabajo. Todas estas medidas implican una adaptación. No nos adaptamos como es normal instantáneamente. Lleva un proceso por el cual tenemos que asumirlo en nuestro comportamiento, todas esas medidas implementadas. El estrés no es el único de los síntomas o el único de los efectos psicológicos que puede tener esta pandemia. También está la ansiedad, ese estado constante de anticipación, de prever posibles situaciones, qué pasaría si esto sucede, cómo me comporto, claro, si mañana cambian las cifras, si mañana no puedo, en el caso de Daniel, por ejemplo, reabrir mi negocio en un corto tiempo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Es ese estado de anticipación. También está la depresión como otro de los efectos psicológicos. Cuando me derrumbo, cuando considero que no puedo con esto que estoy enfrentando, puede estar acompañada de llanto fácil, tumbarme en una cama o en un sofá y creer que el mundo es hostil, que no voy a poder con lo que se me está presentando. Otros efectos nocivos pueden ser, por ejemplo, la hipocondria. Es común también la preocupación por el estado financiero, la impotencia, la frustración, el sentimiento de abatimiento y la soledad, los temores, ataques de pánico incluso. Todos reaccionamos a los eventos estresantes de manera diferente, depende de nuestra individualidad, pero en algunos casos incluso con manifestaciones en lo fisiológico. Las personas que consumen drogas, que en otras situaciones consumían estas sustancias, pues aumentan el consumo porque lo ven como una vía de escape. Naye, y en el caso de la familia como grupo, que también ha sufrido cambios con esta enfermedad, me refiero a la permanencia en casa a la que hacíamos referencia, las preocupaciones de los pequeños sin poder salir, ¿cómo ha afectado toda esta situación al funcionamiento familiar? La familia ha tenido que reestructurarse, que realizar modificaciones, porque los niños que antes iban al colegio ahora tienen que permanecer en casa. En algunos casos los padres han tenido que acompañar el proceso de aprendizaje, pues han tenido que adaptarse, han tenido que apoyar este proceso los niños en casa, las personas sin trabajar, vienen entonces conflictos familiares, no se adaptan a una nueva situación, cambio en la rutina, sobrecarga de tareas también, en el caso de las mujeres, que por el rol social que nos ha tocado, muchas veces impuesto, otras veces porque lo asumimos nosotras mismas o porque no nos queda otra alternativa, además de los pequeños que para mantenerlos en casa, lo cual es muy difícil porque los niños sabemos que necesitan esos espacios en los cuales liberan energía, realizan actividades, corren, y que juegan, no lo tienen ahora. No lo pueden realizar en un hogar, en un espacio reducido o por lo menos limitado, no pueden realizar estas actividades físicas. Entonces muchas veces también los pequeños sufren esos impactos, pues muchas horas de exposición a pantallas, porque es una forma en la que se mantienen entretenidos, que también en exceso son nocivas. La luz de las pantallas, la que le llaman la luz azul, inhibe la producción de una hormona que es la melatonina, la hormona que nos seda y nos produce sueño. Así que ya lo saben, mamá y papá. A los niños menores de 2 años, ninguna exposición. Y de 2 años en adelante, aproximadamente hasta los 8, deberían ser de 2 a 3 horas en el día, que a veces no se cumple. Claro. Pero bueno, por lo menos a la hora de dormir, sí debiéramos ser cuidadosos con eso. Sí, las pantallas tienden a alterarnos. Ahora, regresando un poco al tema de la COVID-19, hablábamos ahorita, Naye, de las medidas que se toman, de cómo nos afecta en distintos sentidos, pero ¿qué sucede cuando la enfermedad dejamos de verlas lejanas y nos toca a un familiar cercano o hasta nosotros mismos? ¿Qué sucede desde el punto de vista psicológico? Cambia completamente nuestra perspectiva. Cuando antes lo veíamos como algo que no nos iba a tocar, cuando nos enfermamos, todos estos efectos psicológicos que ya habíamos mencionado, de la ansiedad, del estrés, de la depresión, pensamientos negativos, pensamientos catastróficos o fatalistas, se incrementan. Estos síntomas de estrés, de inadaptación, incrementan cuando estamos hospitalizados. Naye, ¿te parece bien si vamos a hacer una pausa
en nuestra conversación para disfrutar de la sección Lo que dice la ciencia? Por supuesto que sí. Como ya se ha dicho, para prevenir el contagio por el SARS-CoV-2 se implementan diversas medidas. El uso de mascarillas, lavado frecuente de las manos, confinamiento preventivo, cuarentena, distanciamiento y aislamiento social. Estos últimos términos se utilizan indistintamente, pero significan lo mismo. La ciencia dice que la cuarentena se define como la restricción de la circulación de personas que han estado potencialmente expuestas a una enfermedad infectocontagiosa para determinar si se sienten mal, lo que reduce el riesgo de que infecten a otros individuos. Esta definición difiere del término aislamiento, que se refiere a separar a las personas que ya están diagnosticadas de la enfermedad de las que no están enfermas. Distanciamiento se entiende por evitar aglomeraciones, guardar una distancia de entre 1 y 2 metros de separación entre las personas. Sin embargo, los términos a menudo se usan indistintamente, sobre todo en la comunicación con el público. Por otro lado, se han desarrollado distintos estudios sobre los efectos sistémicos del nuevo coronavirus, específicamente su afectación ocular y de la posibilidad de que sea transmitido a través de la lágrima. De hecho, uno de los primeros médicos fallecidos fue un oftalmólogo. Un trabajo publicado en los últimos días se titula Impacto psicológico de la COVID-19 sobre los oftalmólogos en formación y los oftalmólogos en la India. En el trabajo anterior se encuestó a 2.355 oftalmólogos y residentes. Constituían el 20% de la muestra. Un 52.8% reconocía un serio impacto sobre su actividad y un 37% incluso problemas económicos. El distrés psicológico se midió mediante el Patient Health Questionnaire, encontrando que casi el 33% tenía depresión, un 41.4% de carácter moderada y en un 4.3% severa. El análisis de diversas variables mostró que los efectos depresivos eran mayores en los más jóvenes y que era mayor en los residentes. Estos efectos se han producido también sobre estudiantes de medicina. En un estudio sobre 530 estudiantes realizado en Arabia Saudí, el 23,5% se encuentran desanimados tras el confinamiento, con pérdidas de concentración y un notable descenso en su rendimiento académico. Hoy hay pocas dudas de que la pandemia y las medidas tomadas para combatirla han tenido sobre nosotros un claro impacto psicológico. Ansiedad, depresión, insomnio, negación, angustia y miedo. Los efectos psicológicos se atribuyen a efectos directos e indirectos de la propia enfermedad y del confinamiento. La transmisión asintomática de la enfermedad causa miedo y ansiedad. Esta pandemia nos ha dejado muchas más secuelas de las que imaginamos y algunas de ellas van a ir aflorando a lo largo de los próximos meses y deberíamos estar preparados para ello. Y como siempre, no nos quedamos solamente en la descripción del fenómeno. Como premisa de este espacio, tenemos llegar hasta ti con soluciones y alternativas. Naye, ¿qué podemos hacer para preservar nuestra salud mental y aminorar los efectos no solo de la COVID, sino también de las medidas? Realmente podemos hacer muchas cosas. En primera instancia, deberíamos modificar nuestros pensamientos porque de allí surge entonces nuestro comportamiento. Modificar la forma en la que estamos evaluando las situaciones, modificar esos pensamientos que frecuentan nuestra mente, que nos hacen sentir mal. Intentar tener una visión más positiva. Realmente estos pensamientos catastróficos es normal en una primera instancia, pero debemos enfrentarlos
realizando modificaciones, intentando además mantenernos ocupados, nuestra mente y nuestro cuerpo. Entonces estamos en función de una actividad. Además, el ejercicio físico. No estamos hablando de que salgamos a la calle porque en algunos lugares no se puede realizar esta actividad, pero en nuestro hogar hay muchas actividades que podemos realizar. Yo me tengo que sumar, de hecho. Una de estas actividades tan simple y tan beneficiosa como bailar, la podemos realizar en determinado horario. Podemos poner zumba en el televisor o salsa, movernos, que nuestro cuerpo libere esas hormonas que son muy beneficiosas y que nos producen bienestar. Además, podemos también mantener contacto con las personas que queremos, sentirnos acompañados, aunque sea vía telefónica, vía internet, vía correo, videollamada, la vía que tengamos a nuestra mano, porque nos hacen sentir bien, que sabemos que nuestras preocupaciones no son únicas. Esto también nos ayuda a enfrentar la situación. Cuando sabemos que alguien más está pasando por una situación difícil y nos preocupamos por ella, nos sentimos mejor, nos sentimos que no somos los únicos y esto aligera un tanto la carga. Prestar atención además a los que están cerca, el que no se encuentra solo en su hogar, como es el caso de nuestro amigo Daniel, que está rodeado de su familia, mantener una comunicación con ellos. Aprovechar esta oportunidad para fortalecer los vínculos. Daniel tiene una esposa, comunicarse con ella, preguntarle cómo se siente, qué le preocupa, cómo puede vincularse a las tareas del hogar. Habíamos dicho que mantenernos ocupados es muy beneficioso, pues si nos mantenemos ocupados y a la vez apoyamos a nuestra pareja, esto va a reducir la fuente de conflictos que está apareciendo en este hogar. Si nos comunicamos y sabemos cuáles son las carencias, las preocupaciones que tiene esa persona, podemos tal vez apoyarla, nos sentimos mejor, la carga se compensa. Claro. Estamos hablando de que Daniel no está ahora asistiendo a su trabajo, puede incluso mejorar esa relación que tiene con sus hijos, que ya llamamos la atención sobre esto. Ellos también están pasando una situación muy difícil. Además, estamos hablando, nos mencionó la edad del niño, el pequeño de 3 años. En esta edad se produce una crisis. Daniel se puede vincular a todas estas tareas. Pero además también él nos escribía a través del correo y nos contaba que su esposa no trabaja. O sea, ¿cuántos si están en casa, toda la familia puede unirse en allí a hacer algo para crear, para el trabajo que él tiene que realizar en ese restaurante que él nos cuenta? Bueno, pues no sé, a mí se me ocurre preparar alguna receta nueva, darle publicidad a través de internet, alguna oferta, alguna idea que puedan aportar. Planificar todo. Estrategias para su restaurante, traer crecimiento a su negocio familiar. ¿Cuánto puede aportar también esa madre que está atendiendo a sus 2 pequeños? Tú sabes que a veces, ya tú lo decías y hemos hablado en otros podcasts, cómo las madres tenemos que asumir varias tareas, cómo estamos sobrecargadas muchas veces. Los roles se pueden compartir. Exacto. Si se siente apoyada con el cuidado de los hijos, también puede aportar ideas en este negocio familiar, porque la familia es un sistema circular. Lo que afecta a uno de sus miembros afecta a todos. También debemos procurar mantener horarios fijos para el sueño y la alimentación, sobre todo con los pequeños de la casa. Otra recomendación es evitar el sobreinformarnos. Sí, estar actualizados, conocer los datos, las informaciones, pero no constantemente. Otra recomendación sería favorecer los pensamientos positivos. Una buena forma es hacer un recuento, hacer una lista de todo lo que poseemos, de todo lo positivo, de todas las cosas buenas con que contamos. También es importante que realicemos alguna actividad que disfrutemos. A Daniel en especial, que está en su casa, con su familia, le recomendamos que realice estas actividades con los pequeños. Es muy beneficioso también hacer alguna actividad de relajación. Puede ser la respiración profunda, el yoga, el tai chi, la meditación. Esta nueva enfermedad nos afecta a todos y no discrimina. Las medidas tomadas para enfrentarla en muchos casos nos provocan malestar, pero no nos confundamos. Las medidas no son el problema, son la solución temporal y la única que tenemos a mano hasta ahora para enfrentar el verdadero problema, la enfermedad.
Así como nuestro cuerpo impacta nuestra mente, también nuestra mente incide en nuestro cuerpo. Es necesario que prestes atención a lo que sucede con ella. Como no podemos ver sus heridas, tendemos a descuidarla. Identifica tus pensamientos y emociones y trabaja en ellos para preservar tu salud mental. El hombre como especie se ha enfrentado a muchos retos para preservar la especie. Esta no es la primera de sus crisis y como en todas, las crisis no son otra cosa que oportunidades de crecer. Puedes desarrollar tu resiliencia, que ¿en qué consiste? No es más que la capacidad de adaptarnos a nuevas situaciones, de aceptar la realidad, sacar provecho de las adversidades y salir enriquecidos. Algo así como una versión mejorada de ti mismo. Cada episodio refleja una historia, un conflicto. Comparte con nosotros tus preocupaciones. Los correos: nayetsea1991@gmail.com y danaifc11@gmail.com. Y así, lo que te preocupa, lo que te angustia, puede ser tema de un episodio. Nos puedes escuchar en las principales plataformas de podcast: Spotify, Anchor, iVoox, Google y Apple Podcast. Encuéntranos también en Facebook, Twitter o nuestro sitio web, todas con el mismo nombre. Psicoandar. Te ayudaremos a transitar la senda de la vida con más paz, armonía y amor. Hasta la próxima.